Soy el pastor Juan José Gil. Bien, por fin encuentro un lugar donde puedas sentar a la sombra y descansar un poco. Aquí estoy en una zona que es medio bosque, medio ciudad. Hace un calor tremendo y he tenido que buscar algún lugar que no estuviera con demasiados árboles para evitar el ruido, ese sonido incesante de los insectos, de las cigarras. Bien, una cosa que me tiene preocupado es la falta de conexión que hacemos muchas veces o que tenemos muchas veces entre lo que es la forma de vida que tenemos, ya sea en el campo, ya sea en la ciudad, con la salud que disfrutamos. Me parece que no tomamos conciencia de lo mismo porque estamos supuestamente adaptados a la vida de la ciudad y no concebimos algo más allá de eso. Pero en realidad, cuando lo analizamos, nos damos cuenta de hasta qué punto la vida adoptada por la mayoría de la gente en las ciudades llega a ser enfermiza, llega literalmente a enfermarnos. Mira, una de las cosas que vemos por lo general en las ciudades es la falta de aire libre. Y cuando hablo de aire libre, como por ejemplo que estoy respirando aquí, me refiero a tantos contaminantes que hay en la ciudad. No solamente hay contaminantes ambientales de los vehículos, de las fábricas, en fin, de tantas cosas que están en funcionamiento, que están en marcha y están de alguna forma derramando por el aire, echando en el aire un montón de contaminación típica de las ciudades. Estoy hablando también de cómo en las ciudades el ambiente está tan enrarecido, el aire parece a veces tan cargado, con contaminación lumínica, por ejemplo. Por las noches no pueden mirar al cielo y ver las estrellas, así de simple, es imposible. Igual pasa con los ruidos. Incluso cuando las ciudades se han extendido, como ocurre aquí donde estoy yo, que ya estás en zonas boscosas, todavía hay caminos, carreteras, pasan vehículos y te van dejando un rastro de contaminación por emisión de gases o contaminación de ruido, o contaminación de distinto índole, la contaminación lumínica y demás. Así que esto es típico de la ciudad. Es que todo eso produce un ambiente, produce una atmósfera que va poquito a poco metiéndose en ti, metiéndose en tu organismo, metiéndose en tus pulmones, etc. De manera que te puedes llegar a la larga a enfermar. ¿Sabes? Parece como que estuviéramos, cuando estamos en la ciudad, en la mejor de las condiciones, con la mayor de las ventajas. Por ejemplo, tenemos agua en los grifos. Pero si te das cuenta, hay muy poquitas ciudades que se pueda beber el agua del grifo. La mayoría de las ciudades tienen agua contaminada muchas veces por los propios productos que se les pone para limpiarla supuestamente o depurarla. Sí, es agua hasta cierto punto que puedes beber, pero no es aconsejable y por eso al final la gente va a comprar agua a los mercados o se tienen que poner un aparato depurador en su propia casa para poder hacerla realmente apta para la bebida, apta para el organismo. Así que no es solamente una contaminación de un tipo, es en muchos aspectos. Está el agua que no se puede comparar con el agua de un arroyo en plena montaña, no se puede comparar con los manantiales. Es imposible, porque ha estado tan procesada como tantos alimentos que ya no es realmente agua, es un producto químico que o lo utilizas para lavarte, utilizas para lavar tu ropa, lavar los platos,
etcétera. Y tarde o temprano los contaminantes que llevan para supuestamente depurarlo acaban entrando de alguna forma por tu piel o por tu boca, por tu olfato, etcétera. Estamos un poquito como analizando por qué es importante, cuáles son las ventajas de la ciudad y por qué en realidad las ciudades llegan a ser tan enfermizas. Y vemos que hay muchos aspectos. Por ejemplo, uno de ellos es la falta de espacios libres para que todos podamos salir a correr, salir a hacer gimnasia. Por supuesto que hay gimnasios y están muy bien, son muy buenos, pero y respirar aire libre, respirar aire puro mientras haces ejercicio, eso requiere grandes espacios y si no sales de la ciudad es prácticamente imposible tenerlos, o si los tienes pues ya encuentras un montón de gente que los está utilizando porque son pocos y salen ahí, y está bien que salgan y es mejor que nada, pero esto es un síntoma de que efectivamente las ciudades no tienen suficientes espacios libres, con excepción de algunas pocas. Yo he estado en ciudades más amplias, más grandes, como es el caso de Berlín, que está mezclado con bosques y entonces prácticamente los tienes a unas pocas calles. Solamente tienes que correr un poco o tomar un autobús y enseguida en 5 minutos, en 10 minutos estás en medio de un bosque. Pero la mayoría no son así, la mayoría de las grandes urbes son espacios tan edificados, tan completamente industrializados, son finalmente ambientes muy artificiales y por tanto no te dejan ese espacio, no te dejan ese territorio que necesitas para hacer ejercicio, para moverte, para poder ir en cualquier dirección que quieras, etcétera. Al contrario, y este es otro de los inconvenientes, otra de las cosas que te enferman, es que tienes grandes distancias que incluso para ir a tu trabajo tienes que coger varios autobuses o tienes que utilizar tu automóvil por mucho tiempo y todo eso te va restando. Es más, todo eso facilita un problema que tenemos en la actualidad muy acuciante, que es el sedentarismo. No puedes tomar mucho tiempo para caminar porque es demasiada la distancia entre un punto y otro. Si vas a ver tu familia, si vas a juntarte con amigos, si vas a ir a un cine, a una fiesta, muchas veces eso significa que tienes que ir un montón de kilómetros ya sea transporte público, por los metros, por los autobuses, por los tranvías, etcétera. O tienes que tomar tu automóvil demasiado tiempo. ¿Sabes? Es tremendo todo eso, ¿no? Porque a veces se ha dicho, bueno, pues por eso se tienen que hacer las ciudades de 15 minutos, para que todo quede más cerca. Pero no es real en el sentido de que si se trata de evitar el sedentarismo, que es uno de las cosas que más enferman, y en la ciudad es terriblemente fácil hacerte sedentario por estas cosas. ¿Sabes? Si tienes que evitar el sedentarismo, entonces la ciudad de 15 minutos tampoco te va a ayudar. Tendrás que ir continuamente al gimnasio, tendrás que, no sé, que estar caminando, pero es que no tienes tiempo, porque tienes un programa, tienes un sistema de vida que no te lo facilita. Entonces muchas veces llegas cansado de estar cansado. Muchas veces llegas cansado de estar sentado tanto tiempo o de estar de pie, quieto en un sitio tanto tiempo. Y te echas en el sofá, te pones la televisión y entras en las profundidades del sedentarismo. Y entonces todo eso va sumando y finalmente te enfermas. Todo importa. ¿Sabes? El sedentarismo es algo tan dañino que muchos de los nutricionistas, muchos de los médicos que realmente son
con tendencia a prevenir antes que curar. Es decir, quieren que la gente esté sana. Y lo primero que te dicen es, tu mayor enemigo es el sedentarismo, el quedarte quieto. Esto es terriblemente enfermante en una ciudad. ¿Sabes? También se dice, a nivel psicológico por lo menos, que una de las cosas que más nos enferman es la falta de relaciones ricas, es decir, la falta de relaciones que te aportan. Y para tener relaciones que te aporten, tienes que tener mucho contacto a lo largo de la semana con más personas, no solamente tu jefe, tu compañero de trabajo, tu empleado, no solamente la persona a la que acudes cada día a comprar, por lo general en un hipermercado, en una superficie grande, centro comercial, etcétera, que tienes relaciones muy impersonales. La mayoría de las relaciones que establecemos en una ciudad suelen ser impersonales, incluso con los propios vecinos, porque si vives en un edificio grande que a lo mejor tiene 50, 100, 200 vecinos, ¿a cuántos conoces realmente? ¿Cuántas ocasiones tienes de encontrarte con ellos? Son muy pocas. Y entonces se da un fenómeno terriblemente dañino para la salud que se llama soledad. Puedes estar rodeado de miles de personas y estar totalmente solo, como producto de la vida, el sistema de vida en una ciudad. Lo vemos en muchos lugares. Hay zonas donde hay muchísima gente, porque son mayores, porque sus hijos ya hace mucho tiempo que viven fuera, en fin, por distintas causas, porque era una pareja y uno de ellos murió, y entonces viven solos. La soledad es una de las, quizá de las lacras más importantes de nuestra sociedad y no se resuelve en una ciudad. Por muchas opciones que haya para ir a un teatro, ir a un cine, ¿sabes? Para las personas mayores esto es prácticamente un hándicap tremendo. El tenerse que desplazar para tener relaciones con otros es muy complicado, es muy difícil. Y es una marca de las ciudades, sin duda que sí. Entonces, si sumamos eso, si lo sumamos con, por ejemplo, la exposición a las ondas electromagnéticas, que también cada vez se está viendo con más claridad que tienen una incidencia en la salud, porque estamos rodeados de aparatos, los llevamos con nosotros de continuo, los tenemos a donde sea que vayamos. Los sitios públicos están totalmente invadidos por ondas electromagnéticas. Incluso cuando vamos a las calles, a los parques, vemos esas grandes torres, esos grandes puntos de repetición de ondas, etcétera. Pues todo eso nos está produciendo de continuo y eso se acrecienta, ese continua exposición a las ondas. Eso está principalmente en las ciudades, porque se condensa allí, se hace más poderoso, más intensamente invasivo en las ciudades. Así que estamos hablando de algo tremendamente importante para la salud. Lo es. Luego, en contradicción con eso, está también la poca exposición que tenemos a la naturaleza, a la tierra. Se dice que es muy bueno si estás en una ciudad, pues busca un parque donde puedas descalzarte, donde puedas caminar descalzo, árboles que puedas tocar, en fin, elementos naturales que están en la tierra, que crecen de la tierra, que te puedan de alguna forma descongestionar. Pero volvemos a lo mismo, es que en esas junglas de asfalto es tan complicado encontrar tierra que te puedas descalzar y caminar durante largo tiempo con los pies tocando la tierra misma, o árboles con los que puedas de alguna manera relacionarte por el tacto, ¿no? de tocarlos. Algunos dicen, hay que abrazarlos, pues de abrazarlos. Pero ¿dónde están esos árboles? La mayoría de las veces están detrás de jardines tan cuidados que ni siquiera se permite pasar, tener acceso a ellos. Muchas veces es así. Entonces,
las ciudades carecen precisamente de tierra, carecen de naturaleza, carecen de contacto con lo natural, y eso se vuelve en contra, especialmente cuando lo sumamos a la exposición de ondas, ¿no? Todo eso produce también estrés. Si sumamos todos esos factores, nos damos cuenta de que vivimos en estrés. Vivimos en un estrés totalmente artificial. En la naturaleza, cuando vives en los campos, una de las cosas que se disfruta es precisamente el nivel de relajación. Es la falta de aceleración en la mayoría de los casos. No estás en una continua dependencia del reloj, de los horarios, de que tienes que desplazarte, que tienes que llegar a un sitio. Y si además tienes personas a tu alrededor con las que no te relacionas bien, todo eso se va sumando. Y el estrés es una marca principalmente de las ciudades. Es así, queramos o no, ya sea por cosas naturales o por cosas artificiales, ya sea porque no tenemos lo que necesitamos y se va acumulando ese estrés en nuestro cuerpo, o ya sea porque estamos de continuo expuestos a demasiadas cosas invasoras de nuestro tiempo, de nuestras fuerzas, de nuestra atención, en fin, todo lo que se acumula cuenta para el estrés. Eso, por supuesto, si no le sumamos peligros, porque la inseguridad también es otra parte. No quiero extenderme mucho más, vamos a acabar con esto. La inseguridad en las ciudades. Hay muchas ciudades, en ciertos lugares sobre todo, que salir a la calle ya es un riesgo. Salir a la calle ya es exponerte a que te atraquen, exponerte a que pase un drogadicto y te saque una navaja, o exponerte a tantas formas de delincuencia. Y entonces todo eso también suma, porque necesitamos la seguridad y sobre todo necesitamos saber si estamos en terreno seguro o no lo estamos. Y muchas veces en la ciudad no lo puedes delimitar, no sabes cuándo pisas un territorio o cuándo pisas otro. Y imagínate, hablando un poquito de supervivencia, imagínate si hay una catástrofe, imagínate si hay una guerra, imagínate si le sumamos factores de carácter mucho más grave, mayores, más opresivos o oprimentes o deprimentes, como queramos decirle, como pudiera ser una catástrofe de tipo natural, como un terremoto, un maremoto, o cosas como una guerra, un conflicto bélico que acaba entrando en una ciudad. Entonces se convierte la ciudad en el agujero peor donde estar en esos casos. Por el confinamiento que tienes de forma artificial, incluso muchas veces de forma voluntaria, pues me quedo en mi casa y te quedas en casa, pero todo eso va sumando a lo que ya de por sí es la ciudad. En fin, no quiero quitar más tiempo. Solo quería reflexionar sobre estas cosas porque creo que tenemos que pensar cuáles son las ventajas de estar en una ciudad, que no sean económicas o que no sea para salir a gastar, y cuáles son las ventajas que encontramos en el campo, en la montaña, incluso en una vida más azarosa, más nómada. Encontraríamos muchísimas más ventajas para nuestra salud que en una ciudad que efectivamente nos puede acabar enfermando, y de hecho es así. Todos esos factores suman y por eso podemos decir que las ciudades se enferman. En fin, os dejo con esa reflexión. Que el Señor os bendiga.